Bienvenidos, queridos oyentes. Lo que estáis a punto de escuchar no es un Entre Cómics normal, sino una selección y edición bastante espartana, todo hay que decirlo, de los audios de los podcasts del mes pasado. En caso de que os perdierais alguno, o simplemente queráis poneros al día con los tebeos más relevantes o que más nos han gustado durante las últimas semanas, este es vuestro podcast. Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Repaso mensual. Hablamos de A-Force número 1, un tebeo nuevo de Marvel, de G. Willow Wilson y Jorge Molina, que en realidad pues viene a ser como una especie de sucesor espiritual de lo que ha sido la mini A-Force que hemos tenido durante el evento Secret Wars. La verdad es que este A-Force era una de mis minis favoritas durante el evento. Y aunque le falta todavía estar un poco ahí a este número 1, la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, la verdad es que yo también he quedado bastante satisfecho con este número 1 de A-Force, a pesar de que, hombre, es una colección de grupo y no hay posibilidad siquiera de sacar a todo el grupo en este primer número. No. Solamente, bueno, pues hace lo que puede intentando unir unos cuantos personajes que van a ser los protagonistas de la serie. Curiosamente elige quizá el que yo menos hubiese esperado para utilizar como hilo conductor. Pero bueno. El personaje nuevo, sí, de Singularity. No sé, creo que es casi lo inevitable. Al fin y al cabo era el personaje nuevo de la miniserie. Y después de todo lo del evento y que aquí se tope con lo que se topa, es un poquito el hilo conductor tal vez más natural, ¿sabes? Le quita un poquito el protagonismo a un personaje específico, aunque sea ella la protagonista, y se lo da al grupo, porque se trata de juntar a sus amigas al fin y al cabo. Sí, a ese respecto, hombre, para incluso quien no haya leído nada de A-Force no se va a encontrar nada muy alienígena, porque al final el resto de los componentes del grupo son personajes muy bien establecidos dentro del universo Marvel, y bueno, pues casi este personaje nuevo que aparece aquí pues es como la excusa para rejuntarlos. Es como, ¿y por qué deberíamos formar nosotras parte de un grupo si no tenemos absolutamente nada que ver? No, claro que tenéis que ver con una colección o una miniserie que sacamos antes. Sí, aunque claro, más allá del propósito editorial, ahora mismo Singularity tiene poco con lo que trabajar. Entonces, ya veremos. Me imagino que como todo buen grupo de Vengadores o similar, acabarán uniéndose frente a una amenaza común, y eso es a lo que parece apuntar este primer número. Sí, hombre, a mí la verdad es que me ha gustado el tebeo, por un lado porque he disfrutado un poco con esta especie de situación algo alocada de, bueno, es conocido pero desconocido y tal, que es un juego que me suele satisfacer bastante, y por otro lado el dibujo a mí me gusta mucho. El dibujo y el color, y decir, bueno, vale, Laura Martín, estoy viendo que es el color. Bien. Sí. Pues ya está, no, tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Pero creo que Molina hace un buen trabajo y sobre todo consigue darle a este nuevo personaje que hace de hilo conductor, pues no sé, ese toque entrañable y amigable que necesita la historia. O sea, es tal nivel desentrañable que hasta los propios personajes del cómic dicen, qué mona, podemos adoptarla y tal, y es como, tío, o sea, vale ya. Tiene algunos momentos realmente graciosos. Podemos ver a los personajes que se supone que formaban parte de su círculo de amigos en Secret Wars reaccionar en plan, ¿esto qué está pasando? ¿Qué lío es este? ¿Qué locura es esta? Y ayuda a establecer un poquito la situación post-evento, respetando más o menos la situación de los personajes. Quiero decir, por ejemplo, a la Capitán Marvel no la tenemos en nada raro. La tenemos igual que la hemos visto en Ultimates o en su colección. No hay... Ya, hombre, a ver, estas cosas siempre son complicadas, porque estás intentando hacer guiños a algo que ya no tienes a base de unos personajes que te has sacado un poco de donde te ha dado la gana. Entonces, bueno, a ver, no hay que hacer, yo creo, en general, demasiado caso a de dónde viene todo esto, sino más bien a dónde va. Y a dónde va, pues parece ser no sé, un tebeo de grupo con bastante tono distendido a pesar de todo y bueno, pues una colección de pasarlo bien, de aventuras, sí, entre amigos. El asunto está en si el grupo va a cambiar a medio o largo plazo y cómo se va en torno a qué se va a sustentar más allá de esta figura de Singularity. Quiero decir,
en el evento tenían algo en común, que era defender su patria, básicamente, defender a Arcadia y protegerse unas a otras. En este caso es algo un poquito más peculiar, porque las que se conocen entre sí, pues son personajes Marvel establecidos, las que no. Las relaciones a veces van a ser ásperas, porque tenemos algún inhumano, tenemos algún mutante, quiero decir, las cosas se pueden poner un poquito raras. Y más allá de, bueno, vale, ha pasado algo raro, ha aparecido esta tía rara, dice que nos conoce muy bien, el peligro ha pasado, vale, ¿y ahora qué? Entonces, a ese tipo de preguntas tendrá que dar respuestas la colección, pero bueno, en principio es un arranque muy, muy divertido. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Yo principalmente he ido pasando las páginas y he ido adentrándome en esta historia de no me conoce nadie, qué triste estoy, y después amenaza, salida de ninguna parte, y vamos a pegarle, y es como salvando muchísimo las distancias, esa especie de sensación de aventura a ratos tontorrona que te dejaba el Totally Awesome Hulk, ¿no? Sí. Como, bueno, pues sí, hay una historia ahí detrás y los personajes tienen unas motivaciones para hacer lo que hacen, pero al final es pasarlo bien, repartir unos puñetes. Está muy bien, es muy sencillito y muy carismático, se aguanta muy bien el ritmo, ya veremos cómo funciona a largo plazo, pero ha sido un arranque realmente chulo. Sí. No sé yo, pues eso, hasta dónde va a poder llegar esto, pero bueno, en realidad todas las colecciones de grupo se sustentan básicamente bajo la premisa de que nos vamos a juntar porque, coño, es la colección va de que nos juntamos. Que pegarle, hombre, a ver, la mera existencia del personaje supongo que apunta a algún tipo de problema más grave, entonces, o algún tipo de follón espacio-temporal o vete a saber. El asunto es hasta qué punto vas a comerle la tostada a los Ultimates y sus misiones mega locas. Sobre todo cuando la Capitán Marvel forma parte de ese equipo. Sí, he de reconocer que ha salido esta semana el número 3 de los Ultimates y lo estoy disfrutando mucho. Sí. Estoy disfrutando mucho porque, en cierto modo, me están dando la sensación de somos algo así como de Continuity Police o de Marvel Police. Es como somos la colección en la que vamos a intentar arreglar todas esas mierdas que estáis haciendo. Quiero decir, la próxima mierda es que sí, oye, ¿qué está pasando aquí con los viajes en el tiempo? ¿Qué especie de descontrol hay aquí? Pues bueno, nos encargaremos de eso, ¿no? Y aquí también pues parecemos nacer de una especie de... no sé cómo llamarlo. Problema espacio-temporal. Eso es. Ya veremos por dónde tiran, pero bueno, en principio parece una colección de grupo ligera y divertida y por ahora eso le basta y le sobra. Sí, y después tiene otra cosa, y es que, hombre, te permite tener un poquito de tiempo, de presencia de algunos personajes que yo al menos, es que si no los veo ni... Yo he hecho muchísimo de menos la colección de Hulka. Y bueno, pues desde que terminó los Runaways hay personajes que directamente apenas salen. Por eso, entonces bueno, pues te permite, es verdad, sí, pues Medusa está ahora hasta en la sopa, porque inhumanos y tal y cual, pero al margen de esos otros personajes que es que o montas una colección un poquito así o prácticamente no salen. Ni Dazzler ni Nico Minoru son de los personajes más populares de la editorial, las cosas como son. Tengo curiosidad por ver qué hacen con Dazzler exactamente. Porque bueno, Miko Minoru más o menos se las arreglará. Es rarita, magia. Bueno, se las puede arreglar. Dazzler... No sé. A ver, el problema lo tienes con todos, que no tienen nada en común. Es parte de la gracia. Quiero decir, realmente. Porque tienes a la Reina de los Inhumanos, tienes a Hulka, tienes a la Capitana Marvel. Bueno, vale, y las dos son vengadores y se conocen. La relación no es súper estrecha, pero bueno. Ni con Minoru no pinta nada con las 3 anteriores, ni Dazzler con las 4 previas. Hombre, entonces... tampoco evitemos el elefante de la habitación. Hay una cosa que tienen en común. Sí, claro, todas son mujeres. Todas son mujeres. De eso se trataba en la miniserie original, pero me refiero a que muchas de ellas ni tan siquiera se conocen. Entonces, más allá de, la chica esta rara que está hecha de estrellas ha dicho que tenemos que estar juntas o algo. Es como, hostia, con eso van a tener que andar con mucho cuidado y a ver cómo les funciona sin forzar demasiado la maquinaria y decir, bueno, ya le hemos dado puñetazos al problema hasta otra. Es como, no tenemos por qué estar cerca. Por eso digo que no sé si habrá cambios en el plantel de la colección o... Podría ser incluso una especie de reformulación del concepto defensores bastante graciosa. Bueno, no tenemos demasiado en común, pero nos juntamos. Singularity va detectando problemas que requieran de puñetazos y va juntando a sus antiguas amigas para que le den puñetazos a esa cosa. Sería gracioso. Ya veremos. Pero ha habido también otras novedades. Secret Wars número 9, el último número, Jonathan Hickman y Esad Ribic para esta gran historia de Marvel. Gran historia al menos en principio.
Pues sí, porque llevamos ya desde la mitad del evento más o menos con miedo, con mucha explicación, mucho, tampoco relleno, pero bueno, mucho tener que colocar a cada personaje en su sitio, mucho tener todas las piezas de este ajedrez bizarro colocadas, y teníamos miedo de que el final, bueno, no estuviera a la altura. No ha sido el caso. Yo me atrevería a decir que el final es de lo que más me ha gustado del evento. O sea, curiosamente, o quizá no tanto, me ha gustado mucho el principio, me ha gustado el final, pero vamos, el final me refiero a este último número, y si me apuras a la última parte, o las últimas partes de este último número, y entre medias ha habido como una especie de, bueno, pues pasan cosas para que personajes estén en sitios y sucedan situaciones. Y poquito más, pero bueno, este último número sí que definitivamente cierra un poquito la trama, que estaba abierta desde el principio en este Secret Wars, y para mí le da una resolución muy... a ver, y que se me entienda bien, porque va otra de mis... comparaciones de mierda. Exactamente. En cierto modo muy Star Wars. Ay, es como... Y ahora lo explico. Me has pillado hasta fuera de guardia a mí, vamos. Ajá. Tenemos una gran historia aquí, hay grandes cosas, el universo, la galaxia, todo está en superjuego y tal y cual, y es todo súper importante y tal y cual. Pero al final todo se reduce a que Paquito, ¿qué es lo que hace Paquito con Fulanito? O sea, quiero decir, Paquito y Fulanito tienen que... Lo que quieres al final es Paquito y Fulanito. Eso es super Star Wars. Entonces. Sí, eso es muy Star Wars, porque al final a ti lo que te importa es qué pasa con Luke y Vader, ¿no? Ese rollo es como, sí, es verdad, el Imperio y tal, y la Estrella de la Muerte y la galaxia y lo que tú quieras, pero ¿qué pasa con Luke y con Vader, no? Sí, bueno, pero es eso, que en este tipo de historia grandilocuente, sobre todo cuando tiende a lo fantástico, que bueno, que al final se dirima de manera casi personal, tampoco es poco habitual, entre comillas. No es poco habitual, pero bueno, es un elemento que me gusta de esta historia, y sí que es verdad que este último número al final tira muchísimo de las fortalezas de Hickman como escritor, o al menos reúne muchos de los elementos en los que el autor se nota que está cómodo. Es decir, maneja sobre todo personajes con los que está muy cómodo, situaciones y conceptos a los que les ha dado muchas vueltas muchas veces dentro del universo Marvel. Y al final, bueno, se marca también una resolución pues casi muy propia de él. Casi ese final que no pudo hacer en otras colecciones en las que estuvo, si me apuras. Sí, más que en números anteriores y más que nunca a lo largo de todo este evento posiblemente, salvo igual contados momentos de los primeros números, este es un cómic totalmente Hickman y Reeve. Quiero decir, es realmente... Más allá del evento, más allá de la necesidad de los cambios, el shock, la novedad y los inevitables puñetazos, hasta los puñetazos, donde los hay, porque los hay, son muy propios de ellos, tanto del estilo escribiendo de uno como del estilo artístico del otro. Sí, he de decir que, a ver, esa de Reeve que es uno de los grandes aciertos de esta historia. Quiero decir, podrías haber puesto varios dibujantes, podrías haber puesto a otros dibujantes un poco más rápidos, otros dibujantes con un estilo quizá un poco más, entre comillas, habitual, ¿no? Dentro de los superhéroes, pero yo creo que hubiese perdido un poco ese tono de ser algo, entre comillas, extraordinario, de ser algo que no se da muchas veces, ¿no? De abrir el TVO y decir, bueno, esto... Especial, sí. Eso es algo especial. Y en este último número también yo creo que se luce bastante. Es verdad que esa Rivik tiene algunas cosillas a veces con los rostros y pues las expresiones y tal. No, pero han funcionado muy bien juntos, Hickman y él. O sea, realmente se nota. No sé si en lo personal, pero en lo profesional, desde luego, han funcionado muy bien el uno con el otro. El resultado salta a la vista. Y después otra parte del equipo muy importante, Yves Borcina, que, oiga... que es que el color esto es no que hace mucho. Solo. Esto no se colorea solo y el color hace mucho. Y en este TVO también hace mucho porque marca tonos, marca dinámicas, marca... En algunos momentos muy concretos lo hace todo. Entonces, joder, es importante también. Por lo demás, hombre, yo me atrevería a decir que la gente que en general pues no soporta a cómo escribe Hickman y tal, y que está siguiendo esto por seguir... no, pues qué es lo que pasa en el universo este que tanto ama de Marvel y tal, pues bueno, pues no va a ser la resolución más satisfactoria para él y seguramente va a encontrar un montón de pegas. No, pero bueno, funciona de manera, por un lado funciona de manera coherente con el universo Marvel y con cómo funcionan sus personajes. Los protagonistas más concretamente están muy bien, más que nada porque el guionista los conoce de sobra, y por otro lado es muy, muy coherente, lo dicho, a la obra del propio guionista.
al del propio escritor, con lo cual la obra es muy compacta. Quiero decir, al que no le guste es que no le gusta la obra de Hickman en general, porque tampoco creo que haya ido contracorriente en lo que supone ser un guionista para Marvel, especialmente. Sí, después en lo que se refiere propiamente a la historia o al gran arco que pueda desarrollar Secret Wars, pues al final esto es un tebeo del Doctor Muerte. Sí. Quiero decir, con sus altos y sus bajos, con sus matices, con sus añadidos, con sus tal... Sus números de explicaciones prolongadas en el medio. Exactamente, pero al final esto vive y muere pues por cómo vive y muere el Doctor Muerte, al final, vaya, vive y muerte, en fin, Doom sale mejor. Sí. Y además tiene unos cuantos momentos también este último número que sí que son muy, no sé, muy icónicos, muy visuales, muy identificativos, muy propios de los personajes, así como igual ha habido algunos otros números donde costaba encontrar quizá ese momento icónico, ¿no? del tebeo. Sí, momentos más genéricos tal vez. Pues, en este caso no. Pues aquí no, aquí está muy bien. Yo he disfrutado mucho leyéndolo. Es verdad que acabo un poco como era previsible que acabase. Sí. O sea, tampoco nos vamos a engañar, no hay muchas sorpresas. Pero sí que hay unos cuantos guiños y sí que hay unas cuantas maneras curiosas de llegar al final. Tienes un margen de maniobra. A ver, es difícil sorprender cuando llevas ya meses sacando colecciones post-evento. Es decir, por mucho que no hayas explicado nada ni dicho nada, entre lo que venía sucediendo en el evento, que te veías venir más o menos cómo podía terminar, y ver luego las consecuencias a posteriori, pues mucho espacio para la sorpresa tampoco va a quedar, y tampoco es el punto fuerte del evento en general y ni del cómic este en particular. Hombre, la gran crítica que le haría yo a Secret Wars es que, a pesar de todo su grandilocuente nombre, a pesar de todas sus promesas, a pesar de toda esta especie de cosa de no, el universo Marvel se va por el retrete y esto ya, vamos, lo que va a haber después, si es que hay algo y tal, va a ser completamente otra cosa, territorio inexplorado, entre comillas. Uh-huh. Pues la verdad es que a juzgar por lo que hemos leído ya de las colecciones que están saliendo desde hace unos meses, pues inexplorado tampoco. Es como, hombre, no, de inexplorado no tiene nada. Es verdad que yo asumo que se están guardando varios ases bajo la manga y va a haber cositas que... Sí, y hay colecciones en las que se ha visto flexibilidad para montar cosas más locas, como en Ultimates. Pero... Sí, eso te iba a decir. Quizá es verdad que no ha habido tiempo o no ha habido posibilidad, o se está haciendo ahora un poco con los Ultimates, de explorar toda esa parte, digamos, que está fuera de la Tierra, del universo Marvel. Uh-huh. Porque claro, bueno, una cosa es cómo esté la Tierra, que es verdad que es donde se desarrollan la mayor parte de las historias, pero luego está cómo está lo cósmico, por decirlo entre comillas. Y dentro de lo cósmico, que yo ya sabéis que soy un fanático y un fan, vamos, total de eso, ya no estoy hablando solamente de los planetas, las razas, las civilizaciones, sino ya estoy hablando de los equilibrios de poder, de las entidades cósmicas, etcétera, etcétera. Sí, metiéndose muy a fondo ya. Si es que tocan algunos de esos palos, que nunca se sabe, depende de quién esté al mando de ciertas colecciones normalmente. Sí, y después hay algunas otras cosas que, en fin, pues tampoco podemos desvelar, pues porque sería entrar en spoilers. Sí, ¿no? Antes de dejar esto un poco a un lado y seguir con las novedades, yo en general, el problema que tengo en el evento en general me ha gustado mucho. El problema que tengo es que, lo dicho, es un final muy personal para una historia realmente muy personal, tanto para los personajes como para Hickman. Entonces, da la sensación a veces que ciertos personajes están casi de pegote, pero al mismo tiempo te ves obligado a dedicarles tiempo, dedicarles números y escenas para que pues siga manteniendo esa coherencia y siga manteniendo ese aspecto de gran evento de la compañía. Entonces al final no termina de estar del todo fino. Lo hemos dicho según iban saliendo mes a mes y lo repetimos al final. Tiene momentos en la parte central que son a veces, pues eso, michelines puros. Tenemos, la verdad es que unas novedades bastante particulares, porque no solo tenemos cómics nuevos, sino que tenemos una editorial nueva. Sí, toda una editorial nueva que además ha arrancado, creo que como con 4 colecciones, así de entrada, y de autores además, bueno, cuyos nombres yo creo que la mayoría nos van a sonar, tanto de guionistas como de artistas. Pues sí, Aftershock Comics, supongo, empezó a publicar cómics básicamente en diciembre con todo el follón de las fiestas y navidades y tal,
pero solo en papel, lo cual pues igual resulta una rareza hoy en día. Dichas colecciones, dichos números 1 que salieron en diciembre, han empezado a estar disponibles en plataformas digitales como Comixology, pues vamos a hablar de ellas. Y vamos a empezar con Dreaming Eagles, número 1, de Garth Ennis y Simon Coleby. Básicamente nos cuenta la historia de el primer escuadrón de pilotos negros en la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera. Sí, solo que el marco es bastante peculiar y bastante más, por un lado, civilizado, porque de Garth Ennis me esperaba alguna que otra burrada y zafiedad bastante mayor de la que en el cómic, que no, es un cómic muy normalito, se le ve muy civilizado, que nadie se espera el clásico tsunami de tacos y de situaciones grotescas, a veces propias de sus cómics. El asunto es que la historia básicamente funciona en 2 capas, porque por un lado es la historia de ese escuadrón de pilotos negros de la Segunda Guerra Mundial, pero también es la historia de uno de los miembros de ese escuadrón contándosela a su hijo, lo cual produce una dualidad que, aunque podría romper el ritmo en el cómic, es bastante interesante. Lo que dificulta ver es cuál de las 2 partes de la historia va a tener el peso en este cómic. Hombre, yo creo que básicamente el peso lo va a llevar la narración en flashback. Lo que pasa es que será importante para ver un poco cómo se van desarrollando hechos secundarios en nuestro otro tiempo, que creo que son los 60 o finales de los 60 o mediados. Sí, a ver, es de esperar porque el título es el que es y ocupa buena parte del cómic, pero igual no es que me parezca menos interesante, que también, porque no soy muy dado a las historias bélicas, pero me parece que lo que es interesante es el juego entre ambas historias. No creo que ninguna debería tener el peso sobre la otra. Sí, hombre, porque por un lado, a ver, por muchas vueltas que le demos, el periodo de la Segunda Guerra Mundial se ha hablado hasta la saciedad, se han contado historias hasta la saciedad, e independientemente de que puedas hacerla interesante, siempre puedes hacerlo interesante, tampoco vas a encontrar mucho nuevo ahí. Con lo cual, pues, sí, bien. Podrías hacerlo tuyo, o sea, no pasa nada tampoco. Y en la otra parte, en la entre comillas actual, que de actual tiene lo que yo te diga, pues tienes casi una especie de lucha generacional, o bueno, al menos diferencias generacionales de ver el mundo. Claro. Y eso es probablemente lo más interesante, entre comillas. Yo creo que es probable que una de las partes nos ofrezca más la espectacularidad, la acción, los combates aéreos, el compañerismo, etcétera, etcétera, y el otro, el contraste con la vida real, tranquila, los problemas de la sociedad, etcétera, etcétera. Sí, son dos maneras de ver ciertas luchas, 2 maneras distintas de ciertos problemas de racismo en 2 épocas distintas, aunque muy cercanas. Y la verdad es que es interesante porque en el núcleo, al menos de este primer número, está esa relación familiar, aunque la mujer me aparece bastante, sí que está en un segundo plano, es esa relación familiar entre padre e hijo. Es el núcleo de este primer número, no sé si de la colección en general, que van a ser 6 números, con lo cual yo creo que tiene el espacio bien acotado para contar ambas cosas de manera más o menos ligera. Y la verdad es que es lo que más interés me ha llamado. Es como, bueno, yo participé en la Segunda Guerra Mundial en este entorno y estas circunstancias muy específicas, y cómo esta experiencia, cuando se la cuenta a mi hijo, que parece querer involucrarse en la lucha contra el racismo y tal, cómo no sé, cómo trato con él, cómo intento que no vaya por el mal camino, ni nada raro. Es decir, ese conflicto de te entiendo, hijo, pero tampoco te vuelvas muy loco con el tema. No sé si tienes a mano quién es el colorista del TVO. El colorista. Es que he notado alguna cierta diferencia de estilo en Simon Coleby, así como en The Royals era bastante... John Calist. Era bastante limpio a pesar de todo, o en la aplicación del color al menos sí que era un poquito más plana, un poquito... Aquí, en fin, lo he encontrado un poquito más sucio. Bueno, The Royals, pese a todo, el marco era superheroico, aunque el contexto fuera algo distinto, el cómic era muy superheroico buena parte del tiempo. Esto es una historia más pequeña, más cercana, tal vez más sucia. Buena parte de las escenas familiares se dan de noche, las escenas de guerra también hay mucho humo, mucha explosión. No sé, yo no lo he encontrado nada raro, pero bueno, no me he puesto tampoco a compararlo con The Royals. Me ha parecido adecuado para la historia, que es lo principal.
Sí, es verdad, de todas formas que tienen muchísimos puntos en común ese asunto de los combates aéreos y los aviones y tal, que en The Royal se veía muchísimo, sobre todo al principio también, y bueno, pues está claro que no creo que hubiese ninguna duda antes de empezar el proyecto de que Simon Coleby al menos esta parte la podía llevar a la perfección, pero bueno, la otra parte también se las arregla para hacer un buen papel. Y a mí es un TVO que ya me ha gustado, a pesar de que reconozco que este tipo de historias nunca han sido muy atractivas para mí. Es decir, entiendo que quizá resuenan mucho con una cierta parte igual, ¿no? Del lector estadounidense y tal, ¿no? Porque al fin y al cabo es parte de su historia y tal y cual. A ver, así, a nosotros nos pilla más de lejos, pero por eso digo que la parte más interesante no es tal vez esta historia bélica, que al que le gusten este tipo de historias, si le dedican el tiempo suficiente, están contadas, creo yo, de manera adecuada. A mí me interesa más esa relación padre-hijo porque es más universal y más interesante. Aún así, vaya, es un TVO que se lee muy a gusto, ¿eh? Yo creo que Sí. lo que has dicho, Garcenis, está muy a contar la historia, sin ninguna clase de añadido, exageración ni ninguna cosa rara, lo que se agradece. Y bueno, pues Simon Coleby hace un trabajo pues también que está muy bien. Así que, sin más, para ser el primer TVO así de Aftershock que cae entre las manos, pues esto, coño, pues Garcen y Simon Coleby, bien, o sea, está bien, vamos a ver cómo van el resto, ¿no? De qué cuerda van a ir todos de este pelo. Bueno, pues no, porque el siguiente TVO, Insects, número 1, de Marguerite Bennett y Ariela Cristantina, es un animal completamente distinto. Pues sí, volvemos a tener un cómic ambientado en el pasado. En este caso nos vamos hasta la era victoriana y finales del siglo XIX. Y es un cómic muy particular. Por un lado, nos cuenta pues una historia muy clásica, tal vez de la época. Una mujer que no se termina de llevar bien con su marido, que el marido no la trata para nada bien en absoluto y ella se lleva muchísimo mejor con la que parece ser su doncella. Más adelante entran en juego unos elementos fantásticos que para mi gusto no es que lo estropeen, porque son parte integral del cómic, pero casi distraen. No sé si te ha pasado lo mismo. No, a mí no me ha pasado lo mismo porque... A ver, quizá tengo un recuerdo también, en fin, de los tebeos, así un poco equivocado, pero me parece que el elemento fantástico entra muy pronto Sí. en la historia. Con lo cual, para mí no hubo una especie de, quiero decir, no No tuve... hay un antes y después, no. No tuve una sensación de, vaya, una historia así casi victoriana y tal y cual, y vaya, ahora de repente una cosa fantástica. No, es decir, empiezas el tebeo, conoces a los personajes y prácticamente de manera inmediata cosas, digamos, fuera de lo normal empiezan a suceder, con lo cual me subí en marcha. Sí, lo que me refiero es a que esta misma historia, al menos en este número 1, funciona sin ese elemento. Que decir, podrían tener lugar los hechos sin ese elemento fantástico de ciencia ficción. Bueno. Sí, pero si no tuviese ese elemento fantástico, creo que la historia en fin, corría el riesgo de acabarse, hombre, no voy a decir ahí, pero de tener menos recorrido. Tendrías que tirar por otros derroteros. Bueno, en el fondo, al menos por ahora, parece apuntar más a una historia de venganza o de retribución, por decirlo de alguna manera. Ya veremos por dónde van los tiros. Pero bueno, tiene de todo un poco. Toca unos cuantos temas. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de la mujer victoriana. Quiero decir, las maneras y los caminos de ejercer esa venganza son muy limitados en esa época, por mucho que fueras también por eso, no sé quién y tal. Sí, por eso digo que es bastante simpático, porque toca algunos temas bastante interesantes de la época victoriana, como el aumento de la represión, no, pero temas morales acerca del sexo, temas de vestimenta y de lo que es adecuado o no llevar en público y cómo es adecuado o no comportarse en público, sobre todo en ciertos miembros de ciertos estratos sociales. Juega un poquito con esas cosas, juega un poquito con esos momentos tan ingleses, tan de esa época, que han moldeado mucho cómo ha funcionado el siglo XX y cómo ha sido todo hasta la fecha. Entonces, es muy interesante porque algunas de las cosas las respeta, otras las subvierte, es decir, juega con elementos de esa época y por eso la historia funciona más allá del cómo fantástico que introduce, creo yo. No me ha molestado, pero es como, bueno, pues tampoco hacía falta, ¿no? Es integral en la historia, no da la sensación de que sea un pegote a posteriori, como bien has dicho,
pero no me parece que fuera imprescindible. Bueno, habrá que ver si realmente esa parte fantástica acaba fagocitando la historia o no. Quizás simplemente va a ser un elemento más No creo. de la historia, con lo cual, pues, en fin, pues vendría a ser un poco lo que pasa en este número 1. Forma parte de ello, puede seguir adelante, es como una especie de añadido, es un extra. Es decir, te estamos contando esta historia donde además tienes esta otra capa, ¿no? De historia o de... O de aventura, o de lectura, o de fantasía. No creo, se complementan bastante bien, con lo cual no creo que haya ningún problema. Pero lo dicho, no sé, de alguna manera creo que no hacía falta. Si está, por algo será, quiero decir, es solo un número 1, con lo cual tiene todo el recorrido del mundo por delante, quiero decir, de alguna manera se verán los porqués y lo que le añade este giro fantástico a la historia. Y en cuanto al aspecto, digamos, propiamente artístico de la obra, Ariela Cristantina no me ha desagradado, pero sí diré que me da un poquito de pena que no sea un poco más... consistente. Sí, por un lado consistente y por otro lado, no voy a decir sutil, pero hubiese agradecido un dibujo un poquito más grácil, si se me entiende, un poco más elegante, una línea un poco más... A veces me resulta excesivamente agresiva. Bueno, no sé. Mi problema es un problema que no es, quiero decir, el aspecto artístico en ese lado del cómic. El dibujo me ha gustado mucho, pero en algunos momentos de tema de acting, tema de expresiones faciales, resulta un poquito inconsistente. Detalles menores, mucho de buscarle las vueltas, pero en general es eso, para mi gusto funciona muy bien con la época y funciona muy bien con el tono general. Lo dicho, un poquito más de consistencia a la hora de saltar de una viñeta a otra y que el personaje no choque tanto, no haya tanta diferencia. Sí, yo en realidad este fue el primer TVO de Aftershock que leí y dije, bueno, está muy chulo. Vale, esto está bien. Vamos a ver después. La siguiente pregunta que me vino es, ¿y estas colecciones van a tener alguna clase de nexo entre sí? ¿Vamos a tener otro fuck up como aquello de CrossGen? Que donde tenías colecciones que iban cada una por su cuenta más o menos bien, pero como todas tenían que tener una unión, pues venga, vamos a joderlas. Sí, fuck up es la palabra adecuada. En su momento dijeron que tenían intención de tener un universo compartido. No que todas sus colecciones, quiero decir, tampoco me he querido informar mucho para no andar estropeándome ningún cómic y estar leyendo alguno de estos números uno pensando, cómo van a relacionar esto con esto otro. No tengo ni idea si lo piensan hacer con todas, pero creo que no. La idea era tener algo en común entre varias colecciones, pero no necesariamente atarlo todo, que yo sepa. Que para mí sería un error. Sobre todo con autores tan diferentes como los que tenemos aquí. Porque hemos hablado, Garth Ennis, hemos hablado, Marguerite Bennett, pero es que vamos con el siguiente TVO. Réplica número 1, Paul Jenkins. Es que... Y Andy Clark al dibujo. En otro TVO que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los otros dos. Es que las diferencias Es que ni en género, ni en temática... Es que no haya las diferencias de época o de directamente género, unas diferencias hasta de tono brutales, porque aquí lo que tenemos es una historia de ciencia ficción, humor y detectivesca, lo cual es una combinación bastante particular. Sí, una combinación que no es sencilla de llevar adelante con éxito. No, porque tienes que equilibrar muy bien el peso de ciertas cosas. Y aquí Paul Jenkins camina la fina línea. Paul Jenkins, para mi gusto, el problema es que está demasiado derivativo. Yo no puedo leer esta colección sin que me recuerde a otras. Ya entraré en ello luego, una vez que hablemos de qué va la colección. Bueno, pues muy por encima. Tenemos para empezar una especie de base espacial gigantesca y monstruosa en los límites del espacio-tiempo, o poco menos. Construida por una antigua raza que tal y cual, y que de la cual no se hace una mierda, pero bueno. Muchos alienígenas han decidido establecerse allí porque, ¿qué cojones? Un montón de razas y entre ese espacio de la base pues hay sectores, digamos, donde más o menos se hace valer una cierta autoridad, vamos a llamarlo así, porque tampoco es que comparta todo el mundo la ley. Policía, vamos, tampoco... Sí, el protagonista es un humano que pues tiene su pareja alienígena y tal, porque son detectives o agentes de policía que van por ahí resolviendo entuertos. Y pues nada, pues al parecer, macho, no dan una, o sea, todo se les tuerce. Sí, por lo visto el rol de la policía en este lugar es casi más
preventivo o diplomático y que no se joda nada que realmente andar aplicando a rajatabla una serie de leyes que serían imposibles de aplicar entre tantas razas distintas que entienden la justicia o entienden ciertas cosas de manera muy distinta. Es intentar que no se líe gorda, de alguna manera. Entonces el TVO arranca prácticamente como una buddy movie, arranca casi como un Arma Letal 2 cualquiera en algunos momentos, y la verdad es que está bastante llamativa y bastante graciosa. El problema que tiene el protagonista es que no da abasto con el capullo de su compañero, con el cual no se entiende, no da abasto con su jefe que le intenta hacer pringar, y no da abasto con, pues en general, todos los problemas que supone ser un policía en semejante entorno. Así que, en medio de esta especie de ambientación alocada de ciencia ficción, con algunos toques, en fin, bastante fuera de sí, se le ocurre que, coño, si en vez de ser un yo fuésemos dos yoes, pues coño, todo sería más fácil, porque seríamos el doble. Así que entonces de repente el cómic decide dejar de picotear Arma Letal y ponerse a picotear, como era esta película de Michael Keaton, Mis dobles, mi mujer y yo. Sí, exactamente. Sí, pues... Y bueno, estamos entrando un poquito, en fin, pero bueno, es la premisa del TVO, vaya, se llama réplica. Es bueno, el, pues es el primer puñetero número. Os podemos garantizar que algo se jode durante el proceso de clonación. Y esa cosa que se jode durante el proceso de clonación es lo que va a seguir arrastrando a partir de ahora el protagonista en una serie de concatenación de eventos catastróficos donde cada trabajo que le dan parece ser que desemboca en un fiasco terrible. Sí, el problema al que apuntaba al principio es que no puedo leer la colección sin leer El Factor X de Peter David. Me es imposible. ¿Por qué estás viendo a Madrox en todas partes? Porque estoy viendo a Jamie Madrox en todas partes. Su tono cínico, sus momentos de chapuza máxima, pues eso, su clon de personalidad dispara la suya. Como no tenía el gusto de leerlo, pues sin más. Está bien llevado. El problema es que todos los ingredientes que tiene funcionan bien juntos. Es un número uno bastante divertido y bastante bueno, pero no puedo evitar que todo me suene a sobado. Todo, desde la base galáctica extravagante con grandes misterios en medio de ninguna parte, hasta el choque diplomático entre razas que intentan convivir, pasando pues por eso, por la buddy movie por un lado y por el problema con los clones por el otro. Sí, la verdad es que intenta mezclar quizá demasiadas cosas, y la mezcla sin estar mal, que está bien y bueno, funciona, te genera esa cierta ansiedad de decir, bueno, pero esto en realidad, ¿qué clase de TVO? Es decir, ¿qué me voy a encontrar en el número 2? No sé, a mí me parece pues un caso extraño que será muy distinto a lo que parece que no será un caso fácil de resolver y que se resolverá de manera alocada pasando antes por una chapuza. Quiero decir, a mí no me parece que combine mal todos esos ingredientes tan dispares. El problema que tengo es que se le ve demasiado el ADN a cada una de las partes y no hace demasiado por introducirlas de manera original. Una vez más, es solo el primer número. Quiero decir, los derroteros por los que pueda seguir esto son muy variopintos. El problema es que se le ven demasiado los mimbres. No, es el problema que tengo. Sí. Es eso, no puedo leer el cómic sin ver claramente los trozos con los que está hecho este monstruo de Frankenstein. Es un monstruo de Frankenstein muy resultón, que ha salido más listo de lo que parecía, no va tirando niñas al río ni nada parecido, ni hace falta perseguirlo con antorchas hasta el molino. Pero es que se le ven las piezas y se ve claramente dónde viene cada trozo. Sí, lo demás, bueno, pues brevemente también, pues Andy Clark hace un trabajo que está bastante bien, se las arregla para poblar esta gran base llena de alienígenas, pues de alienígenas y de cosas raras y de esa sensación de ciencia ficción bastante loca. Para mi gusto el trabajo de Andy Clark es formidable, quiero decir, los diseños de personaje están geniales, las expresiones faciales en los momentos de humor están muy, muy, muy logradas. Sí, se las arregla para vender muy bien todas las situaciones, incluso aunque tengas que pasar de una página a otra, de, no sé, el gran dramón a la gran comedia, ¿no? Pues bien. Y eso quiere decir, en fin, pues que el trabajo está hecho con mano, bastante decentemente. Réplica 1, bueno, veremos qué le pasa a este Réplica 1. Seguimos adelante porque tenemos todavía más TVOs de Aftershock. Venga. Sí, concretamente uno más. Strayer número 1 de Justin Jordan y Juan Gedeón.
para Aftershock, como hemos dicho, en esta historia, no sé, de fantasía, ciencia ficción. A ver, es una historia básicamente con ese tono de fantasía muy bruta situada en un mundo postapocalíptico. Nuestra civilización se fue a la mierda por motivos realmente no explicados, pese a que le dediquen una página, la primera página del cómic a ello, por meter algo de ruido. Y enseguida se nos presenta básicamente al dúo inicial, un loser de la vida, un perdedor, que se dedica a básicamente rascarse la barriga y ofrecerse como mercenario que pasa más tiempo borracho que mercenariando, y una mujer que busca a alguien para algún tipo de quest heroica del copón. Pues a diferencia igual de algún otro de los tebeos de esta semana, a mí me ha caído simpática esta colección. Mira por dónde. Y me han caído simpáticos los personajes y me ha caído simpático algunas de las cosas de la ambientación y de concepto que van ahí incluidas. La ambientación me ha parecido muy, muy genérica. Tiene esos trucos de mostrar tecnología como si fuera magia, porque la gente se ha olvidado de cosas, porque el pasado y tal y cual. Pero sí que es cierto que, aunque la ambientación parece un poquito normalita, los dos personajes, sobre todo en este caso el protagonista masculino, que es el que más tiempo recibe, sí que es realmente simpático. Es un tío simpático, tampoco es nada que no hayamos visto. O sea, el mundo del tebeo y de las historias están llenos de esta especie de holgazán que lo revienta todo de una leche. Bueno, poco menos, vaya, que es muy vasto y tal. Y se dedica por ahí a... Yo antaño era bueno, pero me pasaron cosas y ahora hago mis penas, aunque sigue siendo muy bueno. Sí. Entonces, es un arquetipo más o menos conocido. ¿Hay algo aquí que no hayamos leído nunca? Hombre, pues no. Hay algunos personajes que sean súper diferentes, súper nuevos, con algunos conceptos, pues hombre, tampoco. Pero el concepto general y el acabado... Al final lo hemos visto en 78 animes distintos también. Sí, bueno, vamos, a paladas. Pero es verdad que el tebeo tomado en su conjunto... su aspecto visual, el aspecto que le da a Juan Gedeón, el guión, los personajes, las situaciones, el tratamiento sobre todo, ¿no? De las situaciones, de cómo reaccionan los personajes a las situaciones, ¿sí? A mí me ha resultado muy, pues eso, simpático. No voy a decir tampoco, ¡guau!, súper interesante, pero simpático, lo suficiente como para decir, yo esto ya le voy a seguir el rastro. Es una serie muy ligera, de ritmo envidiable, en la cual historia, personajes y dibujo funcionan en una armonía increíble. Al final eso es lo más destacable tal vez del cómic, que todo está como debe. Puede que los personajes a veces parezcan muy básicos, o que la historia o el mundo en el que se sitúa no sean lo más original, lo más interesante del mundo, pero está todo muy bien conjuntado. Es decir, el personaje está diseñado como de una manera y sus diálogos giran en torno a eso y su dibujo gira en torno a... Es decir, está todo muy bien complementado y eso se nota. Si todo eso lo juntas con un buen ritmo, te queda un cómic que es que se lee solo. Sí, a mí es el tipo de tebeo que me gusta. Pero reconozco que no tengo después, a lo largo del año y de los meses, capacidad para seguir todas las colecciones que de entrada me atraen o me gustan y tal, porque, en fin, al final hay que hacer una selección porque el tiempo es el que es. Pero yo echo de menos más colecciones en esa línea de decir, bueno, es posible que no seas la cosa más maravillosa que se ha escrito y dibujado jamás, pero está claro que el escritor y el dibujante estaban en comunión total cuando estaban creando esto y tenían una idea clara y todo parece estar puesto ahí para servir a la historia. Que es algo que a veces, pues no, en favor de un dibujo espectacular o en favor de una historia retorcida o en favor de... se sacrifican a veces cosas o se pierden cosas por el camino, y en este Strayer pues todo parece estar como, vamos, sin un gramo más de complicación de la necesaria, pero sin quitarle tampoco lo que necesita. Es muy, muy sólido. El asunto está si es el tipo de tebeo que es lo suficientemente bueno como para con el tiempo mantener la atención y no causar fatiga. No acabar en esa situación de decir, pues mal no está, pero esta semana tengo otras X lecturas que prefiero y se cae del plantel, ese tipo de situación. Al final, creo que es lo suficientemente bueno, o sea, no sé si es lo suficientemente bueno como para ser un cómic que le guste a mucha gente, pero está tan bien llevado que puede ser el cómic favorito de unos pocos, y eso está muy muy bien. Sí, a mí hay muchas cosas que me han gustado y creo además, por los apuntes que ya vemos de cómo está hecho el tebeo en este número,
que es complicado que si sigues leyendo y le eres un poquito fiel a la colección, no vayas a tener algunas pequeñas recompensas a lo largo del camino de decir, pues la verdad es que está bien, que los personajes interactúan bien, o el dibujo está bien, está bien llevado. Entonces, sí, bueno, porque aunque no hay mucho tiempo para las dinámicas entre ambos protagonistas en este primer número, sí que se pueden casi anticipar de lo que está por venir. No prever, porque quiero decir, el cómic tiene mucho margen para sorpresas, pero sí que se termina el número con anticipación por el siguiente. Y eso está muy bien, ¿no? Sí, lástima que el cliffhanger sea tan del montón, tan el típico, pero sí. casi es uno de esos cliffhangers que dices tú, mira, donde en otro te veo, diría, joder, madre mía, vaya cliffhanger que te has cascado, a ver si te inventas algo. En este casi es apropiado, es Aquí como... es casi cómico, sí, tiene ese momento de esto no va a funcionar, que decir, no, en fin, esto te va a durar 5 páginas la tontería y tal, pero de alguna manera una tontería que casi tenías que hacer, que quedaba bien que hiciera, no sé. Es complicado, pero a mí ya me ha gustado, Es una lectura muy agradable. Esa unidad que tiene el conjunto es muy satisfactoria. Doctoresdeltiempo.com os ha ofrecido Entre cómics, repaso mensual.